días, profesor. Mi nombre es Andrea Enchante y yo les voy a hablar sobre la ecología antes de Cristo. Tenemos primero Aristóteles. Este filósofo fue uno de los primeros que trata de explicar un fenómeno ecológico a través de la relación que existe entre los organismos con su mismo medio, pero sin que a tal fenómeno se le atribuya un origen sobrenatural o un origen divino. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Aristóteles no fue un simple naturalista. Él, además de ser un gran filósofo, fue también un gran biólogo, ya que el primer estudio propiamente científico de los seres vivos fue desarrollado por él, y a raíz de ello tenemos que Aristóteles formuló la primera teoría acerca de la clasificación y de la sistemática de los animales. Además de formular también una completa teoría sobre la ciencia y sobre la metodología de la investigación científica. Aristóteles tiene varios libros que tratan acerca de la vida y de las costumbres de los peces, los cuales vieron la luz producto de los diálogos que tuvo con los pescadores y de las largas horas de observación personal que él tuvo. Durante el siglo IV a.C., Aristóteles nos trata de explicar lo referente a las plagas de ratones de campo y langostas también. En su libro llamado Historia Animalium. En este, él indica que debido a la gran cantidad de reproducción de estos ratones, era muy difícil que sean eliminados por sus depredadores naturales, tales como los hurones y zorros. Y decía también que el hombre tampoco era capaz de poder controlar esa situación. Es decir, no había forma de poder eliminar esa plaga de ratones. Por ello, es muy importante que se reconozca el carácter ecológico del trabajo que hicieron los fisiologistas en su constante descubrimiento acerca de las relaciones que existen entre la vida vegetal y la vida animal con los diferentes factores abióticos, como por ejemplo el agua, la luz o el carbono. Tenemos también a Teofrasto, este filósofo griego. Su verdadero nombre era Tirtamio. Fue él quien escribió el libro llamado Historia de las plantas. Este libro nos habla sobre los conocimientos populares de los vegetales comunes que existían en aquellas épocas, ¿no? Esta obra fue escrita en 9 libros muy interesantes, se dice, e innovadores. En esa época hubo muy pocos estudios que tuvieron tanta seriedad y fueron así de minuciosos, detallados, como fueron los que fueron escritos por Teofrasto. Pero está claro que su completa formación que tuvo como filósofo fue de gran influencia en la riqueza de sus aportes. También son muy conocidos algunos fragmentos de otra parte de su obra, tal como Historia de la física, Tratado sobre las piedras, Trabajos sobre las sensaciones y uno sobre metafísica y reptile. Este filósofo fue también el que descubre la estructura de los animales ya con mucho más detalle, ¿no? Incidiendo él mucho en el estudio de las especies que se hallan en su hábitat natural. Luego tenemos a Platón. En los escritos de él se encontraba implícito el término de la ecología providencial, la misma que señala que es la naturaleza quien tiene por objeto beneficiar y proteger a cada especie. Señala Platón que esta forma de ver el mundo supone que el número que tiene cada especie se mantiene de manera constante, de acuerdo al número de individuos que tiene cada una de ellas. Asimismo, Platón también nos señala que cada una de estas especies siempre ha sido importante, ha tenido un lugar especial en la naturaleza y que era prácticamente imposible que se extinga, porque ello podría ser que de cierta manera se altere el equilibrio y la armonía que existe en la naturaleza. Luego
tenemos también a Plinio el Viejo. Fue un escritor italiano cuyo nombre fue Gallo Plinio Cecilio II. Se le conoce también como Plinio el Viejo. Él fue también un gran científico y naturalista muy reconocido, así como también un militar romano. Se dice que en esta época, que fue durante el siglo I, tuvo una gran reputación y una de sus más grandes obras, que se llama Historia Natural, incluía cerca de 20.000 entradas que nos refiere a todo tipo de temas. Aparte de ello, también reseñaba más de 2.000 libros anteriores, manteniéndose como la principal fuente que contenía el conocimiento universal hasta principios del siglo XVI. Se cuestiona mucho tales escritos porque se decía que no tenían cordura, sin embargo se ciñeron mucho a ellos. Plinio el Viejo destaca mucho ya que tenía un gran deseo de él poder transmitir sus conocimientos a las demás personas. También destaca por la gran curiosidad que tenía él para aprender y seguir aprendiendo muchas más cosas. ¿Qué tal? Muy buenas, yo soy Rolando Carrasco Coller y les voy a explicar lo que es el capítulo 2 del trabajo de investigación. Les voy a hablar de lo que es la ecología en el siglo XIX. Bueno, comenzamos con Charles Darwin y las Islas Galápagos. Charles Darwin era una persona muy curiosa, exploradora y con bastantes, en este caso, rasgos de un biólogo de hoy en día. Ahora, sus intereses de la flora y la fauna por las Islas Galápagos estaba en su rica biodiversidad que tenía. Y esto ayudó a que él comenzara lo que es la famosa teoría, ¿no? Darwin allí, con su alma material, grabó allí lo que es la teoría de la evolución. Se puede decir que hoy en día la ecología moderna empezó por él. Aparte de decir que especificando la adaptación de los seres vivos con su medio ambiente, él expresó lo que se llama en este caso la selección natural. Bien, ahora, Darwin observó que el entorno en el que estaba veía cómo iban evolucionando y se iban adaptando las especies. Los organismos con mejor adaptación eran los que sobrevivían. Por ello, la mecánica de la selección natural. Ahora voy a hablar de un poco de lo que es Ernest Haeckel. Ernest Haeckel era un alemán, conocido también por ser el padre de la biología. Él unió lo que es la ciencia con el arte. ¿Y por qué se dice eso? Aparte que también se le dice que fue el científico que mató a Dios con sus dibujos, ya que logró en este caso detallar las más hermosas páginas de la biología, con sus hermosos retratos de lo que son las especies menos conocidas, ¿no? Él era, él tenía una pasión también por lo que sentía Darwin y desde el primer momento popularizó sus ideas, ¿no? Y utilizó ese talento para propagar lo que es la belleza, como ya antes dicho, de las especies menos conocidas. Él popularizó de un inicio la creación de las palabras de especiales que se llama en este caso neologismo para definir la relación entre los seres vivos y sus hábitats. Ahora voy a hablar un poco de lo que son las distintas ecologías en el siglo XIX. Está primero que todo la ecología botánica, luego la ecología zoológica y luego la tercera que sería la ecología acuática. Ahora vamos con la primera, ecología botánica. Si bien vemos, la ecología botánica se encarga del estudio de los vegetales. Ahora, estás tomando en cuenta los aspectos esenciales importantes de la ecología y fomentando el consumo adecuado de ellos. Aparte, también propagando lo que es el consumo y uso responsable de las energías renovables. No obstante decir que, por ejemplo, se usa en el día a día, ¿no? Tenemos en lo que es la agricultura, la farmacia, el investigando compuestos vegetales y también en lo que es ciertos medicamentos. Ahora, vamos a lo que es la ecología zoológica. Como bien el término lo dice, la zoología que se encarga de los grandes aspectos comunes y genéricos de las diferentes especies que existen en el planeta, dedicándose a estudiar, a escribir, a interpretar y deducir los diferentes vínculos, y también comprender los diferentes vínculos que tienen las especies con su hábitat. Aparte de ello, un zoólogo se dedica, por ejemplo, a las descripciones morfológicas que tiene de un animal o de una especie y anatómicas. Y por último tenemos la ecología acuática. La ecología acuática, como su bien nombre lo dice, estudia lo que es
la interacción de los organismos en los ecosistemas acuáticos. Y tenemos dos de ellos, que serían en este caso los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce, que se diferencian por los diferentes tipos de salinidad. Aparte de decirles que los organismos acuáticos, en este caso, son responsables del 30% de la producción primaria y 50% del oxígeno atmosférico. Vamos a comenzar por Charles Shelton. Después de todos los aportes de Haeckel y los seguidores en el siglo XIX, aparece una nueva definición de la ecología a través de Charles Shelton en 1927. Shelton fue un zoólogo y naturalista inglés. Él define a la ecología en su libro Ecología Animal como la historia naturaleza natural sencilla. Por su especialidad de zoólogo, escribe su libro sobre los ciclos de la vida de las especies, dando así más énfasis en la economía y sociología de los animales. Este gran aporte sirvió para los estudios posteriores sobre la autoecología y autoecología de las especies. Al parecer, Shelton quería mostrar al mundo las fases de la vida de los animales a través de sus observaciones y experiencias, ¿no? Bueno, seguimos con Eugene Odum. Odum fue un biólogo estadounidense. También es conocido como el padre del ecosistema geológico. En 1953 presenta su libro Fundamentals of Ecology, donde explica y da a conocer una nueva definición de la ecología. Él nos dice que la ecología es el estudio de la estructura y función de la naturaleza, la cual se caracteriza por tener carácter más integrador, ¿no? Al parecer, Odum da a conocer los rasgos ecológicos, la genética de la población, los fundamentos del ecosistema y también nos da a conocer las especies de los animales. Es por esto que todo aquel que quiera adelantar al mundo de la biología es fundamental que lea su libro. O sea, para todo que estudie la ecología, primero debe estudiar el libro de Eugene Odum. Bueno, después vamos a tener a Herbert George Underwater. Underwater fue un científico australiano que se relaciona mucho con la ecología por sus investigaciones relacionadas. Él escribió el libro Introducción al estudio de las poblaciones de animales en 1961, en el cual da a conocer el concepto de ecología de poblaciones como la ecología, o sea, él nos habla de una manera distinta a la ecología, ¿no? En la cual la va a definir como la ecología de la población, como el estudio científico de la distribución y abundancia de los animales. En dicho libro nos da a conocer sobre las estructuras de las poblaciones y cómo es que se relacionan los animales con su propio hábitat. También nos da a conocer cómo se relaciona la densidad de las poblaciones con los ecosistemas que habitan en cada lugar, ¿no? Bueno, después continuamos con el otro personaje, también es Charles Krebs. Es un investigador estadounidense que se ha visto familiarizado con grandes aportes a la ecología. Él fue conocido por ser el autor del libro de Ecología. El análisis experimental de distribución y abundancia fue publicado en 1972, el cual tuvo como base a la teoría de George Underwater. Esto se puede apreciar en la siguiente cita, ¿no? En el cual vamos a encontrar un fragmento de este libro. La ecología es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de organismos. Pero Krebs lo hace de una manera más científica que la de Underwater. En su libro detalla la dinámica de las poblaciones y sus respectivos ciclos. O sea, para que Krebs escriba su libro titulado Ecología se basó en Underwater, ¿no? Podemos decir que al igual que Charles Shelton, han logrado tener un impacto en la ciencia ecológica animal. Porque Krebs también detalla, igual que Shelton, sobre los ciclos de las especies de los animales. Después tenemos a Ramón Margalef. Él fue un limnógrafo, oceanográfico y ecológico español, ¿no? Además que fue el primer catedrático de ecología en España. También podemos decir que él fue conocido por su artículo de la teoría de la información ecológica en 1957, en el cual detalla sobre la diversidad de las especies de un ecosistema. Este fue un artículo bastante interesante que fue homenajeado en Barcelona, en su país. Otro de sus artículos más resaltantes fue sobre sus ciertos principios unificadores en ecología, publicado en 1963, en el cual detalla algunos de los principios que para él serían esenciales para la ecología. Además, el libro más emblemático que tiene es sobre las perspectivas de la teoría ecológica,
que lo publica en 1968, la cual se va a caracterizar por utilizar conceptos holísticos, ¿no? De manera que puedan comprender la ecología de manera diferente. Bueno, ahora le voy a hablar un poco más acerca de la teoría de Gaia, que va a complementar todo esto. La teoría de Gaia fue planteada por el científico inglés James Lovelock en 1969 y reforzada por el estudio de la microbiología un siglo después por el estadounidense Lynn Margulies. Según esta teoría, nos dice que la Tierra es vida en sí misma, o sea, no solo es capaz de albergar seres vivos, sino que comporta como un organismo superior que modifica activamente su composición para asegurar su supervivencia, ¿no? Lovelock agrega algo también muy importante, en el cual descubre que todos los gases de la atmósfera marciana estaban en perfecto equilibrio, es decir, sin posibilidad de hacer reacciones químicas entre ellos, ¿no? Bueno, en total contraste con la atmósfera de la Tierra, lo compara con la atmósfera de la Tierra, que tiene una gran cantidad de gases en constante interacción. Pero lo que más sorprendió a todos fue que Lovelock fue que en nuestra atmósfera esos gases, aún interactuando sin cesar, permanecen de manera o más o menos constante a través del tiempo, ¿no?